Tras 13 meses de negociaciones, el 27 de agosto de 2018, Estados Unidos y México alcanzaron un preacuerdo bilateral. Canadá se sumó poco después. El 30 de noviembre de 2018, los tres mandatarios firmaron el TEMEC en Buenos Aires. El 1 de diciembre de 2018 terminó el mandato de Enrique Peña Nieto y comenzó el de Andrés Manuel López Obrador. El nuevo gobierno recibió un tratado ya negociado que debía implementar. México ratificó el TEMEC el 19 de junio de 2019. Estados Unidos lo ratificó el 29 de enero de 2020 y Canadá lo ratificó el 13 de marzo de 2020. El tratado entró en vigor el 1 de julio de 2020. Comparándolo con su antecesor, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o NAFTA por sus siglas en inglés, los principales cambios fueron los siguientes. En el sector automotriz se elevó el requisito de contenido regional y se añadieron reglas sobre contenido laboral y sueldos mínimos. En el sector lácteo se ajustaron cuotas y accesos entre socios, con cambios en la cobertura de mercado. En lo laboral se incorporaron disposiciones laborales más exigentes y un mecanismo para revisar presuntas violaciones. En lo medioambiental se incluyeron compromisos y disposiciones con mayor detalle respecto al acuerdo previo. En cuanto a comercio digital, se añadieron normas sobre flujos de datos y restricciones a la localización de servidores. Respecto a la propiedad intelectual, se actualizaron plazos y protecciones y se eliminaron aranceles para productos digitales como música y libros electrónicos. Se estableció una vigencia inicial limitada y mecanismos de revisión periódica. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación con la Unión Europea se mantuvo estable en términos de diálogo y comercio. Sin embargo, la ratificación del Acuerdo Global Modernizado, que incluye el nuevo Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, no se completó. La relación bilateral se rige por el Acuerdo Global de 2000. La Unión Europea es un socio importante en comercio e inversión. Las negociaciones para modernizar el acuerdo comenzaron en 2016. Se dieron por concluidas técnicamente en abril de 2020. El nuevo texto aborda transparencia, medio ambiente, derechos laborales y contratación pública. También contempla la liberalización arancelaria para la mayoría de productos. La entrada en vigor requiere aprobaciones legislativas en México y en los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, además de la aprobación del Parlamento Europeo. Este proceso no se completó durante el periodo considerado. Entre los factores que influyeron está las prioridades diplomáticas centradas en Norteamérica y el TEMEC, la complejidad del procedimiento de ratificación en la Unión Europea, objeciones de grupos sociales y ONGs sobre derechos humanos, medio ambiente y contratación pública, y la ausencia de un impulso político decisivo para cerrar los pasos finales antes del fin del sexenio. A lo largo del sexenio, las acciones concretas para diversificar el comercio hacia Asia-Pacífico fueron limitadas. El enfoque principal de la política comercial se centró en fortalecer la integración con América del Norte a través del TEMEC y el nearshoring.
En general, la administración de AMLO no implementó una estrategia agresiva y sustancialmente nueva para diversificar el comercio hacia Asia-Pacífico. Se basó principalmente en los mecanismos existentes. México mantuvo su participación en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, conocido como AP, como plataforma para el diálogo y la facilitación del comercio. Sin embargo, no se realizaron iniciativas bilaterales de gran calado. También se reactivaron y mantuvieron conversaciones con Corea del Sur para avanzar hacia un tratado de libre comercio, aunque durante el sexenio no se formalizó un acuerdo completo. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México enfrentó varias disputas comerciales en el marco del TMEC con Estados Unidos y Canadá por medidas internas que esos socios consideraron potencialmente incompatibles con el tratado. Se impulsaron cambios para dar más peso a Petróleos Mexicanos, Pemex, y a la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Estados Unidos y Canadá solicitaron consultas porque consideraron que algunas medidas podían favorecer a empresas estatales frente a competidores privados y extranjeros. Las discusiones incluyeron prioridades en la generación eléctrica, decisiones sobre permisos del sector privado y trato distinto en normas ambientales. Hubo diálogo y consultas entre los países. En varios casos, la tensión permaneció sin llegar a un panel de arbitraje completo. Otro caso que se dio es el del maíz transgénico y plaguicidas. México limitó la importación de cierto maíz genéticamente modificado para consumo humano y aplicó restricciones a algunos plaguicidas. Estados Unidos cuestionó que estas decisiones no se basaran en la evidencia requerida por las reglas sanitarias del TMEC. El caso llegó a un panel de solución de controversias que emitió un fallo. Posteriormente, México anunció que acataría la decisión y levantó las medidas afectadas. El último punto es la regla de origen en autos. Hubo desacuerdos sobre cómo calcular el porcentaje de contenido regional que deben cumplir los vehículos para gozar de preferencias arancelarias, incluyendo criterios sobre contenido laboral. México y Canadá impugnaron la interpretación de Estados Unidos y a inicios de 2023 un panel falló a favor de México y Canadá. Las medidas de política energética que priorizaron plantas estatales sobre instalaciones privadas generaron efectos en inversión. Analistas reportaron caída de inversión privada en segmentos eléctricos, mientras el gobierno concentró inversión pública en proyectos como Dos Bocas y otras refinerías. Estas medidas también impulsaron disputas comerciales con Estados Unidos y Canadá bajo mecanismos del TMEC, convirtiéndose en el principal punto de tensión comercial del periodo. En 2019, los flujos de inversión extranjera directa fueron de 32.9 mil millones de dólares. En 2020, la inversión extranjera directa cayó a 29.1 mil millones en el contexto de la pandemia. En 2021, la inversión se recuperó a 31.6 mil millones. En 2022, la inversión extranjera directa aumentó a 35.3 mil millones de dólares. En 2023, los flujos alcanzaron 36.1 mil millones. Y en 2024, la inversión extranjera directa llegó a 36.9 mil millones de dólares. Ahora veamos la distribución sectorial de la inversión, comparando 2018 y 2024. Empezamos con manufactura. En 2018 representaba el 49.1% de la inversión.
en 2024 sube al 54%, un aumento de 4.9 puntos porcentuales. En comercio, la inversión pasa de 9% en 2018 a 10% en 2024, un incremento de un punto porcentual. En servicios financieros, el cambio es más marcado, pasa de 8% en 2018 a 16% en 2024, un aumento de 8 puntos porcentuales. En minería, la participación baja ligeramente, de 4.4% en 2018 a 4% en 2024, una caída de 0.4 puntos. En transporte, la inversión aumenta, pasa de 4.2% a 7.4%, un incremento de 3.2 puntos. En electricidad y agua, el cambio es fuerte, de 13.5% en 2018 a 0.7% en 2024, una caída de 12.8 puntos porcentuales. En construcción, la participación cae de 3.6% a menos 5.3%, una variación de menos 8.9 puntos. En el sector agropecuario, la inversión sigue siendo baja, pero aumenta de 0.1% a 0.9%, un aumento de 0.8 puntos. En servicios profesionales también hay crecimiento, pasa de 0.4% a 2.3%, un incremento de 1.4 puntos. Y en servicios inmobiliarios y de alquiler, la participación se mantiene estable, 0.9% en 2018 y 0.9% en 2024. Ahora veamos la distribución de la inversión extranjera directa por estado. En primer lugar se encuentra la Ciudad de México, con 14.4 mil millones de dólares, concentra el 39% de la IED total. En segundo lugar está el Estado de México, recibió 2.6 mil millones de dólares, equivalentes al 7%. En tercer lugar aparece Baja California, con 2.5 mil millones de dólares, y también representa el 7%. En cuarto lugar se ubica Nuevo León, con 2 mil millones de dólares, equivalentes al 6% de la inversión extranjera directa. En quinto lugar está Chihuahua, recibió 1.5 mil millones de dólares, lo que representa el 4%. En sexto lugar aparece Guanajuato, con 1.4 mil millones de dólares, equivalentes al 4%. En séptimo lugar se encuentra Baja California Sur, con 1.3 mil millones de dólares, también con el 4%. En octavo lugar está Puebla, con 1.2 mil millones de dólares, equivalentes al 3%. En noveno lugar aparece Jalisco, recibió 1.1 mil millones de dólares, lo que representa el 3%. Y en décimo lugar está Querétaro, con 1.000 millones de dólares, equivalentes al 3% de la inversión extranjera directa. Ahora veamos la composición de la inversión extranjera directa o IED. En primer lugar, la reinversión de utilidades representa el 58% del total. En segundo lugar están las nuevas inversiones, concentran el 29% de la IED. Y finalmente las cuentas entre compañías, representan el 13% de la inversión extranjera directa. Ahora veamos los principales países inversores y su participación durante el periodo analizado. En primer lugar se encuentra Estados Unidos, aporta el 42.30% de la inversión total. En segundo lugar está Canadá, con el 9.54%.
En tercer lugar aparece Alemania, con una participación del 8.91%. En cuarto lugar se ubica España, con el 8.76%. En quinto lugar está Japón, con una participación del 6.83%. Finalmente, el grupo de otros países representa el 23.66% de la inversión. Ahora veamos la evolución del comercio exterior de México, con importaciones, exportaciones, saldo comercial y la dependencia respecto a Estados Unidos. En 2019, las importaciones fueron de 455.2 mil millones de dólares. Las exportaciones alcanzaron 461.1 mil millones, con un superávit de 5.8 mil millones. La dependencia de Estados Unidos fue del 82%. En 2020, las importaciones bajaron a 383.1 mil millones, mientras que las exportaciones fueron de 417.7 mil millones. El saldo fue un superávit de 34.5 mil millones. La dependencia con Estados Unidos fue del 82.23%. En 2021, las importaciones subieron a 505.7 mil millones y las exportaciones a 494.2 mil millones. El resultado fue un déficit de 11.5 mil millones. La dependencia con Estados Unidos se mantuvo en 82%. En 2022, las importaciones alcanzaron 604.6 mil millones y las exportaciones 578.1 mil millones. El saldo fue un déficit de 26.4 mil millones. La dependencia con Estados Unidos subió 82.65%. En 2023, las importaciones fueron de 598.4 mil millones y las exportaciones de 593 mil millones. El déficit se redujo a 5.4 mil millones. La dependencia con Estados Unidos aumentó 83.35%. Y en 2024, las importaciones llegaron a 625.3 mil millones y las exportaciones a 617.1 mil millones. El déficit fue de 8.2 mil millones. La dependencia con Estados Unidos alcanzó el 84%. Ahora veamos los principales productos exportados y los destinos de exportación. En 2018, los principales productos exportados fueron automóviles y vehículos, partes y accesorios de vehículos, máquinas y unidades de procesamiento de datos, y aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. Los principales destinos de exportación en 2018 fueron Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y España. En 2024, los principales productos exportados se mantuvieron prácticamente sin cambios. Destacan nuevamente automóviles y vehículos, partes y accesorios de vehículos, máquinas y unidades de procesamiento de datos, y aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. En cuanto a los destinos en 2024, Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y Brasil. Ahora revisemos los principales productos importados y sus orígenes.
En 2018, los principales productos importados fueron aceites de petróleo o minerales bituminosos, partes y accesorios de vehículos, circuitos electrónicos integrados y teléfonos. Estos productos provinieron directamente de Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Corea del Sur. Para 2024, la estructura de las importaciones mostró cambios moderados. Los principales productos importados fueron partes y accesorios de vehículos automotores, circuitos electrónicos integrados, aceites de petróleo o minerales bituminosos y teléfonos. En cuanto a los orígenes, en 2024, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Alemania y Japón. El nearshoring y la guerra comercial entre Estados Unidos y China cambiaron el mapa industrial de México. Al reconfigurarse las cadenas de suministro y aumentar los costos de operar en Asia para empresas que venden al mercado estadounidense, muchas compañías comenzaron a reubicar parte de su producción hacia México. Esto impulsó la inversión extranjera directa en zonas industriales del norte, el centro y la región del Golfo. Empresas de distintos orígenes, incluidas algunas compañías chinas, trasladaron plantas o procesos a México para evitar aranceles y reducir tiempos de entrega. Como resultado, la inversión extranjera directa se concentró aún más en polos industriales ya consolidados. México ganó peso en las cadenas de valor norteamericanas. Las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron, impulsadas por la búsqueda de proveedores más cercanos y cadenas de suministro menos vulnerables a interrupciones. Al mismo tiempo, México continúa importando insumos y piezas desde China para ensamblarlos localmente y luego exportarlos a Estados Unidos. Esto explica por qué, pese al auge exportador hacia el mercado estadounidense, el déficit comercial con China se amplió en ciertos periodos. El nearshoring fortaleció la manufactura local, generó empleo y optimizó tramos clave de la cadena de suministro orientada al mercado norteamericano. Sin embargo, también trajo retos importantes: dependencia de insumos importados, presión sobre infraestructura logística y la necesidad de capacitación especializada. Los proyectos de infraestructura logística del sexenio buscaron impulsar el desarrollo del sur y sureste del país y avanzar en objetivos de soberanía energética. Entre los principales proyectos se encuentran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o AIFA y la Refinería de Dos Bocas. En conjunto, estas iniciativas conforman una red de infraestructura proyectada para reconfigurar rutas logísticas y mejorar la conectividad nacional. Los proyectos recibieron inversión pública significativa y avanzaron en distintas fases de ejecución. Varios comenzaron a operar antes del cierre del sexenio, aunque en algunos casos solo en modalidades parciales. El AIFA fue presentado como una alternativa para descongestionar el espacio aéreo de la Ciudad de México. La refinería de Dos Bocas se planteó con el objetivo declarado de aumentar la producción nacional de combustibles. Por su parte, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec busca ofrecer una ruta alternativa entre el Pacífico y Golfo de México mediante infraestructura ferroviaria y el desarrollo de polos logísticos.
Sin embargo, existen críticas y desafíos identificados por diferentes fuentes. En primer lugar, los costos y presupuestos. Diversos análisis y reportes han señalado incrementos en los costos respecto a las estimaciones iniciales. Las magnitudes reportadas varían según la fuente y la metodología utilizada. En segundo lugar, la rentabilidad y la demanda. Algunos proyectos han registrado niveles de ocupación o uso inferiores a las proyecciones iniciales durante sus primeras etapas. La evolución sobre su rentabilidad financiera y social siguen en curso y son objeto de debate público. Otro punto relevante ha sido la transparencia y los estudios técnicos. Se han señalado limitaciones en la disponibilidad pública de estudios de ingeniería y en ciertos procesos administrativos, lo que generó cuestionamientos sobre la planificación y la asignación de riesgos. También se han documentado preocupaciones medioambientales, entre ellas posibles impactos ambientales como cambios en la cobertura vegetal, así como dudas sobre los procesos de consulta y participación de comunidades locales. Las repercusiones y las respuestas oficiales han diferido según cada proyecto. Finalmente, se discutió el papel del sector público y militar. La ejecución de varias obras incluyó de forma destacada a entidades públicas y a las Fuerzas Armadas en roles operativos de gestión. Esto abrió un debate sobre modelos de gobernanza, modalidades de gestión y el grado de participación del sector privado. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la evolución económica y las políticas en las fronteras norte y sur de México siguieron trayectorias distintas. En la frontera norte hubo un dinamismo manufacturero. La región mostró mayor actividad industrial, impulsada por la reubicación de cadenas de suministro hacia México, el llamado nearshoring, y por la proximidad al mercado estadounidense. Se aplicaron estímulos en 43 municipios fronterizos, incluyendo reducciones temporales en el IVA y cambios en el impuesto sobre la renta para incentivar la inversión y el consumo local. Hubo aumentos de salario mínimo en la zona fronteriza. Estas medidas, junto con la llegada de inversiones, coincidieron con la creación de empleos formales en algunos sectores, según reportes regionales. Los efectos no fueron homogéneos. El grado de atracción de inversión y crecimiento dependió de la infraestructura, la cercanía a cadenas productivas y las condiciones locales. En la frontera sur se hizo un enfoque más social y de migración. La política priorizó programas de desarrollo con componentes sociales, buscando atender las causas de migración mediante la generación de oportunidades locales. Se impulsaron obras de gran escala como corredores logísticos y turísticos con la intención de detonar la actividad económica en el sureste y la zona sur. Se ampliaron programas sociales en la región y se promovió cooperación con países centroamericanos para proyectos vinculados a desarrollo y migración. Paralelamente, hubo mayor presencia de fuerzas de seguridad y acciones de contención de la frontera sur, lo que refleja una combinación de políticas de desarrollo y control migratorio. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se cancelaron las zonas económicas especiales o ZEE. El decreto de cancelación se publicó en noviembre de 2019. Antes de la cancelación se anunciaron compromisos de inversión por alrededor de $2.700 millones
en las 7 zonas decretadas: Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas La Unión, Salina Cruz, Progreso, Champotón y Dos Bocas. Estas promesas generaron reacciones en el sector privado tras el decreto. En lugar de las ZEE, el gobierno impulsó otras líneas de trabajo para el desarrollo regional y la atracción de inversión. Una de ellas es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, planteado como una alternativa para impulsar el sur y sureste. El CIT busca conectar el Pacífico y el Golfo mediante infraestructura ferroviaria y la creación de polos industriales entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. El gobierno ofreció incentivos fiscales y facilidades para atraer inversión en esos polos. Otro punto importante es la política industrial y el Plan México. Hacia el final del sexenio se presentó una estrategia orientada al nearshoring, al aumento del contenido nacional y al fortalecimiento de la proveeduría local. El gobierno no promovió masivamente la creación de nuevos clústeres desde cero, pero sí reconoció y apoyó el crecimiento de los clústeres ya establecidos, especialmente en manufactura y automotriz en el norte y centro del país. Estos fueron favorecidos por el TMEC y la demanda estadounidense. Una parte de la inversión se destinó a proyectos de gran escala, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el CIT y el AIFA. La expectativa explícita era que estos proyectos generaran efectos multiplicadores regionales. Esta política comercial y de inversión que vimos está directamente relacionada con las finanzas públicas. En el video anterior analizo el déficit y la deuda durante AMLO y vas a ver cómo esas decisiones fiscales condicionaron la apertura comercial y la atracción de inversión que acabamos de revisar. Lo tienes aquí en la pantalla.